Hola a todos, mi nombre es Juan José Pérez, yo soy monitor académico de la UOC de Derecho Público y en esta ocasión desde el grupo de monitores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín queremos traerle una miniserie de videos sobre las formas de actividad de la administración. Para ello entonces vamos a definir qué es el derecho administrativo y de eso tratará este capítulo introductorio. El derecho administrativo es entonces un subconjunto normativo que tiene por objeto regular la administración pública a través de normas de conducta y normas de control. Las normas de conducta están encaminadas a regular las formas de actividad de la administración y las normas de control están encaminadas a regular los medios de control de la administración. O sea que el derecho administrativo regula el actuar de la administración y el control de la administración. Entonces tenemos que definir qué es la administración. Para definir la administración entonces tenemos dos teorías. La primera es la teoría subjetiva, que nos dice que la administración es un sujeto, la organización administrativa. Pero tenemos que tener en cuenta que esto en el derecho positivo colombiano no es cierto, toda vez que desde el artículo 113 de la Constitución Política existe un principio de colaboración armónica, de tal manera que la organización legislativa y la organización jurisdiccional pueden ejercer función administrativa. Mutatis mutandis, la organización administrativa puede ejercer función legislativa o función jurisdiccional. ¿Cuándo la organización administrativa ejerce función legislativa? Básicamente en dos casos. El primero es cuando expide decretos legislativos, que se expiden en los estados de excepción, bien sea guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, ecológica o social. O cuando expide decretos con fuerza de ley, que se da en dos casos. El primero es cuando el Congreso de la República otorga facultades transitorias al presidente de la República para que dicte normas sobre determinadas materias. Y el segundo es cuando no se aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas dentro de los 3 meses siguientes a la presentación, puesto que el presidente, o mejor dicho, el gobierno, podrá aprobarlo mediante un decreto con fuerza de ley. Y también la organización administrativa podrá entonces ejercer función jurisdiccional. Y en este caso va a emitir no sentencias, sino equivalentes jurisdiccionales. Y tienen función jurisdiccional la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Superintendencia de Salud y los inspectores de policía cuando conocen de acciones posesorias. En estos casos entonces la organización administrativa está, digamos, ejerciendo otros tipos de funciones, por lo tanto no actúa como administración, sino que actúa a veces como legislación y a veces como jurisdicción. Esto nos lleva entonces a replantearnos una segunda teoría, que es la que se aplica y es desde la cual se define la administración pública, que es la teoría objetiva. Y de acuerdo con la teoría objetiva, la administración pública es una actividad calificada, es la actividad administrativa. Entonces la administración actúa a través de actos, contratos, operaciones, hechos y omisiones. ¿Qué son los actos? Los actos son una manifestación formalizada de la voluntad unilateral de la administración, con el fin de producir consecuencias jurídicas externas de manera ejecutiva, es decir, que se puedan hacer cumplir a la fuerza o por la coactividad. Los contratos son un acuerdo de voluntades donde está presente el interés general, que tiene por objeto crear obligaciones en donde uno de los extremos es la administración. De tal manera que basta con que uno de los extremos sea la administración, para que se trate entonces de un contrato administrativo.
Pero si ambos extremos son la administración, como quien dijera que es el, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, estaríamos frente a un contrato interadministrativo o un convenio interadministrativo. Aquí tenemos que decir entonces que la administración puede realizar cualquier contrato que sirva para el interés general. Los hechos son una acción o conducta positiva, esto es, un actuar de la administración que modifica el mundo exterior, como la actividad que realizan los agentes de tránsito, la misma señalización de tránsito, o por ejemplo, un caso común, la conducción de vehículos oficiales. Las operaciones no son más que una ejecución reforzada por la coactividad, es decir, son hechos administrativos que están reforzados por la fuerza. Las operaciones se materializan cuando las fuerzas públicas emplean armas de fuego de dotación oficial. Es decir, las operaciones son las actividades de policía y de las fuerzas militares. Las omisiones son el efecto previsible de una abstención de la administración, teniendo el deber funcional de actuar. Es decir, no basta con un no hacer de la administración, sino que se trata entonces de una abstención cuando la administración tenía el deber de actuar y cuando sus efectos son previsibles. Las omisiones pueden ser absolutas o relativas. ¿Cuándo son absolutas? Son absolutas cuando el servicio público nunca se prestó. Y son relativas cuando el servicio público se prestó de manera tardía o defectuosa. Tenemos entonces que decir aquí que los actos y los contratos son una actividad administrativa formalizada. ¿Por qué? Porque están sometidos a un procedimiento administrativo y además son una actividad ejecutiva, lo que significa que son aplicación de la legislación. De esta manera que están amparados por una presunción de legalidad y que si queremos demandar un acto o un contrato administrativo, tenemos entonces que desvirtuar esa presunción de legalidad, que no es más que la presunción de hecho que hace el legislador de que los actos y los contratos que realiza la administración están conforme a la legislación y a la Constitución. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se desvirtúa esta presunción de legalidad? Se desvirtúa a través de una de las causales de nulidad, ya sea de los actos o de los contratos. En cambio, las operaciones, los hechos y las omisiones son una actividad informal de la administración porque no están sometidas a un procedimiento administrativo, sino que se trata entonces de un régimen prestacional, es decir, a través de las operaciones, los hechos y las omisiones, la administración pública presta los servicios públicos. Cuando la administración actúa a través de operaciones, hechos y omisiones, se dice que hay una presunción de no lesión, es decir, que no causa esa actividad daños antijurídicos al administrado. De tal manera que si una operación, un hecho o una omisión causa un daño antijurídico al administrado, y es imputable esa operación, hecho u omisión a la administración, se desvirtúa la presunción de no lesión. Y se dice, por regla general, que hubo una falla en el servicio, el cual es el título general de imputación de la responsabilidad extracontractual. Entonces, las operaciones, los hechos y las omisiones administrativas se resumen en un régimen de responsabilidad extracontractual de la administración. Pero además dijimos que la administración pública, es decir, las formas de actuar de la administración, están sometidas a unos controles a través de las normas de control del derecho administrativo, que no son más que medios de control. Los medios de control pueden ser orgánicos o funcionales. Son orgánicos aquellos que buscan la responsabilidad personal de la gente y son de contenido sancionatorio y son el control disciplinario, que está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, el control electoral, que está en cabeza del Consejo Nacional Electoral, y el control fiscal, que está en cabeza de la Contraloría General de la República. Y el control funcional, que puede ser realizado
por la propia administración. Es decir, que la administración tiene una prerrogativa de la decisión previa, porque para poder acudir a la jurisdicción debemos entonces agotar al menos la primera forma de autocontrol de la administración, que son los recursos administrativos. Pero hay otra forma de control propio de la administración, que es la revocatoria directa, que es excepcional y procede bajo determinadas causales. Entonces, tanto la revocatoria directa como los recursos administrativos son formas de autocontrol, pero no para todas las formas de actividad de la administración, sino solo para una muy específica, los actos administrativos. Es decir, que cuando la administración actúa a través de actos administrativos, tenemos entonces que cuestionar la legalidad del acto administrativo primero en la sede administrativa, antes de ir a la sede contencioso administrativa, de tal manera que entonces los autocontroles son formas de control administrativo. Pero además existe otra forma de control que lo hace o lo realiza la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, es una jurisdicción diferente a los particulares, justamente por esa importancia que tiene la administración pública, y lo realiza a través de pretensiones, que esas pretensiones no son más que, como los denomina el legislador, medios de control. Esos medios de control que están encaminados a controlar la administración están sometidos ya no a un procedimiento administrativo, sino a un procedimiento contencioso administrativo. Y es por ello que la Ley 1437 del 2011 tiene dos partes. La primera parte es el procedimiento administrativo, el cual regula las formas de actividad de la administración. Pero siendo sincero, el legislador ahí solo consagró el régimen general de los actos. Y además tiene una segunda parte, que la segunda parte es el procedimiento contencioso administrativo, que busca entonces regular o controlar la administración pública. Es decir, lo que va a regular son los medios de control y sobre todo el proceso judicial. De tal manera entonces que el procedimiento administrativo está encaminado a regular la administración, es decir, establece normas jurídicas para la administración, mientras que el procedimiento contencioso administrativo establece normas jurídicas para la jurisdicción, pero no cualquier jurisdicción, sino la jurisdicción contencioso administrativa. En el próximo video entonces comenzaremos hablando de la principal forma de actividad de la administración, el cual son los actos administrativos, que es la forma general o la forma más evidente como actúa la administración. No siendo más, no olviden suscribirse al canal de monitores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, darle like a este video y esperamos verlos pronto en el próximo video sobre el acto administrativo. Muchas gracias.